Hola chicos de grado noveno, bienvenidos a esta clase tutorial virtual. Les habla el profesor Manuel. El objetivo de este video es aclarar algunos términos o procedimientos que quedaron pendientes en nuestras clases de biología y química y de hacer un repaso general de lo que tenemos que estudiar para los exámenes acumulativos que serán al regresar de este receso. Las notas ya están completas, solamente necesitamos que algunas personas manden evidencia fotográfica del mapa conceptual de la teoría cinética de los gases al correo que se indicó en la página oficial del colegio. Esperamos que se encuentren muy bien, que tomen las medidas que se han recomendado para evitar la propagación de lo que estamos atravesando hoy en día. Entonces, por favor, mucha atención. En el área de biología hablamos de la genética y para eso tuvimos que hablar de los ácidos nucleicos. Ya sabemos de qué manera se encuentran los ácidos nucleicos en el núcleo de la célula, cómo se condensan para una reproducción celular, pero en forma de cromosomas, que no son más que una formación a gran escala de muchos genes. Y para eso hablamos de componentes de los ácidos nucleicos, que son bases nitrogenadas, un grupo fosfato y un monosacárido que es un azúcar. En el ADN hablamos de desoxirribosa, por eso se llama ácido desoxirribonucleico, y en el ARN hablamos de ribosa. Entonces, aquí hablamos de cómo están emparejadas las bases nitrogenadas. La guanina con la citosina y la adenina con la timina. Solamente que en el ARN esa timina va a ser reemplazada por otra base nitrogenada que se llama uracilo. El ácido ribonucleico, el ARN, que es de una sola capa, de una sola hélice, es capaz de tomar una hebra de ADN que se separó aquí por una proteína y poner las bases nitrogenadas complementarias para que luego se formen otras cadenas diferentes, unas cadenas nuevas. Aquí hablamos de los ADN, de los ácidos nucleicos que se encuentran en diferentes partes de la célula. Bueno, también estudiamos cómo se forman las proteínas. Dijimos que cuando pasan los codones por el ribosoma, se forman los aminoácidos y las proteínas son eso, son cadenas de aminoácidos. ¿Qué es un codón? Es un conjunto de 3 bases nitrogenadas que van a entrar al ribosoma para traducirse en aminoácidos como metionina, leucina, serina, etc. Y esa cadena completa se llama proteína. ¿Cuántos aminoácidos resultan de la unión de 3 en 3 de las bases nitrogenadas? Pues hay 64 combinaciones, de las cuales resultan 20 aminoácidos que los vamos a designar con las siguientes siglas. Bueno, estos fueron. Dependiendo del ADN, pueden aparecer características en los seres vivos, como por ejemplo que tengan cabello, que tengan escamas, que tengan la piel azul, que tengan las orejas grandes, que tengan un cuerno. ¿Cómo el ADN se puede replicar? Entonces, como decía ahora, tenemos una doble cadena de ADN que a través de una proteína helicasa se separa porque se rompen los puentes de hidrógeno que están uniendo las bases nitrogenadas y con estas bases se forman otras complementarias y se unen con estas proteínas para formar 2 cadenas nuevas. No pueden ocurrir fallas en el proceso genético porque van a ocurrir ciertas diferencias, van a ocurrir malformaciones en los seres vivos. Como por ejemplo estas que miramos acá.
polidactilia, que tengamos más dedos, que nuestros glóbulos rojos no sean, no tengan una forma adecuada para transportar el oxígeno a nuestra sangre, que tengamos trastornos depresivos. Entonces, para eso el hombre crea la ingeniería genética, que son una clase de mecanismos, todos estos reemplazan los genes defectuosos o mejora. Algunos les explicaba en clase que, por ejemplo, una mazorca en cierto país que es atacada por un insecto, que puede ser mutada genéticamente por el hombre para que ella produzca, por ejemplo, un olor o un sabor para que los insectos no se la devoren. Entonces, va a ayudar a que esa planta se pueda reproducir y pueda haber una cosecha favorable en este país. Y luego hablamos de la clonación. Para eso en clase pusimos un ejemplo de una posible clonación de un mamut con otros organismos muy parecidos que son los elefantes. Entonces para eso tenemos el experimento de la oveja Dolly, que necesito que por favor lo veamos en ¿qué? En YouTube, que tenemos muchos videos sobre la clonación. Estos experimentos pueden resultar perjudiciales para los seres vivos. Les decía, el año pasado o antepasado, Manuel Elkin Patarroyo, que es un gran científico colombiano, le aprobaron utilizar monos del Amazonas para poder probar sus vacunas. Entonces los seres vivos sufren trastornos o muertes pues duras frente a los experimentos de los humanos, pero bueno, ha sido un sacrificio que ha resultado favorable para nosotros. Hay que utilizar los mecanismos que menos afecten a los demás seres vivos. Entonces aquí hablamos de las implicaciones sociales, sanitarias, daños al ambiente, legales o éticas que producen las mutaciones en los seres vivos. Por favor, aprenderse bien toda la parte de la traducción, de la replicación del ADN. Y en química hablamos de la materia, hablamos de los campos de la materia, hablamos de qué es la materia, de las mezclas. Hablamos de las características de cada uno de los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso, como el volumen, como su elasticidad, como su difusión, como su efusión, la energía entre moléculas, la cohesión, la adhesión, la tensión superficial. Luego hablamos de una teoría cinética de los líquidos y también una teoría cinética de los gases. Y bueno, en los gases hablamos de que ya las partículas estaban separadas, ¿cierto? Y que estaban tocando entre ellas y contra las paredes del recipiente constantemente. Ese choque es lo que está haciendo una fuerza contra el recipiente, lo que hace que ella se pueda escapar por cualquier orificio. Y lo que hace que el hombre, gracias a la compresión, pueda crear máquinas presionando los gases o presionando los líquidos, ya que aparece la hidráulica, donde pudimos crear máquinas bastante funcionales para los seres humanos. En el caso de los gases, como comprimiendo los gases nos damos cuenta que las moléculas, después de estar tan dispersas, pueden estar muy juntas y pues van a tener una colisión entre ellas más grande, ¿cierto? Un choque entre moléculas. Y nos queda pendiente hablar de la presión atmosférica. La atmósfera está haciendo una presión sobre todo lo que hay en la superficie de la Tierra. Pero pues como tenemos un relieve, entonces quiere decir que cuando estamos a una altura muy grande, pues la presión que hace la atmósfera es pequeña. Pero cuando la altura es muy baja, entonces la presión es bastante amplia. También hay que tener en cuenta
los diferentes escalas de temperatura, que también alteran los estados de la materia. Y para finalizar, hablamos de un estado, que es el estado plasma, que a la final es un gas con una carga de energía, lo que lo hace muy diferente a los demás estados de la materia. Aquí hablamos de su composición. Luego hablamos de un estado condensado de Bose-Einstein, que es un posible quinto estado donde la materia hacemos que llegue a temperaturas cercanas a los 0 Kelvin, al cero absoluto. Entonces va a tomar unas características particulares que no están en los otros estados de la materia. Aquí tenemos los 5 posibles estados y las aplicaciones en la tecnología. Entonces, por favor, chicos, estudiar mucho estos temas. Están muy sencillos. Cuidarse mucho en casa. Un abrazo para todos y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias.